Como siempre, la Asociación Psicoanalítica Mexicana les da la bienvenida. Hoy tenemos a José Estrada y a María Luisa Rodríguez, y vamos a hablar dentro de este ciclo que tenemos de noviembre de comunidad y cultura. Hoy vamos a hablar de lo aprendido a través de la red emocional de COVID-19. Y como notarán, no ando con la mejor voz, entonces le paso ya el micrófono virtual a Pepe Estrada. Adelante, Pepe. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo que me hayan invitado a presentar a una doctora tan querida, tan cercana y un miembro tan activo de la comunidad APM que ha aportado tanto a generaciones y generaciones, tanto de alumnos como de los que ahora son sus colegas. Es verdad. Estás cortando, Pepe. Estar, pues necesita poco. ¿Me estoy cortando? Sí. A ver, Sí, Pepe, un poco, empezaste a cortar. ¿Listo? Espero que ahí ya me escuchen mejor. ¿Sí? Perfecto. Sí. Yo creo que era nada más un tema de red. Pero bueno, ¿qué se podría decir de una mujer tan destacada que ha trabajado, que ha aportado tanto, comunidad tanto de APM como en el trabajo que hace con los alumnos en la Universidad Nacional Autónoma de México? Creo que su trayectoria habla por sí sola, pero es verdaderamente, sobre todo, un gusto estar aquí para escuchar y que nos compartas, María Luisa, pues toda esta experiencia que en realidad nos ha simbrado a todos y que tú has abordado de una forma pues muy activa y también como cada uno de nosotros con ojos de principiante y con ojos de niño, ¿no? Ante un fenómeno pues completamente nuevo que de alguna manera algunos ya habíamos venido trabajando también con algunos de estos retos como el trabajo a distancia. Pero que sí presenta un sinfín de desafíos, ¿no? Porque no solamente entra el tema de la preocupación de nuestros pacientes por la salud, por la salvaguarda de la propia vida, sino también la preocupación de nosotros por los mismos rubros, ¿no? Entonces creo que tienes una plática interesantísima el día de hoy. Yo voy a estar muy, muy atento y muy contento de escucharte y pues te cedo la palabra. Gracias, José Estrada. José Alfredo Estrada. Gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, de la cual soy miembro, orgullosamente, y a la mesa directiva y a la comisión científica en particular por esta invitación. También les quiero agradecer a todos los asistentes, porque pues es una forma de comunicarnos importante, que además agradeciendo a la tecnología también que nos permite estar en contacto. Olga Carlo, que sigue en Vista Hermosa, creo, ¿no? Entonces, así, esto ha sido una nueva forma de comunicación que realmente nos tenemos que, ay, se me van, que tenemos que seguir aprovechando. También quiero decirles que quiero dejar un espacio al terminar yo de hablar lo que tenga que decirles, para que Pepe, si eres tan amable de darles la palabra a quienes quieran participar, porque no soy la única con esta experiencia, evidentemente, ¿no? Oh, por supuesto, María Luisa. Al final dejamos este espacio y si quieres vamos coordinando tanto las preguntas como las participaciones. Correcto, gracias. Muy bien, pues la plática de hoy se llama Lo aprendido a través de la red emocional COVID-19. Fue en diciembre del año 2019 cuando recibimos noticias de Oriente, y no precisamente de unos magos. Las noticias fueron alarmantes, pero lejanas. Un virus peligroso y mortal. Wuhan,
es el poblado en el cual el virus se hizo presente. En ese lugar habían estado unos estudiantes tamaulipecos. Todos habían ya regresado, se les hizo una prueba y estaban todos sanos. En nuestro país se detectó el primer caso, llamado paciente cero, el 27 de febrero de 2020. Fue importado de Europa, Italia, y se inició la detección de contagios y todos de aquellos que tuvieron contacto, aislándolos para evitar su propagación. Pero no fue suficiente. Aumentaron los contagios. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce este fenómeno sanitario como pandemia el 11 de marzo de 2020. Informa que a esa fecha había 4,291 muertos y 118 casos en 114 países. A principios de marzo del 2020, se habían detectado, poquito antes de la marcha de las mujeres del 8 de marzo, se habían detectado 14 casos y se rastreaban los contactos. En la tercera semana de marzo se inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia y el confinamiento de los estudiantes de todos los niveles, el cierre de las plazas comerciales, la suspensión de las actividades productivas no esenciales, centros de trabajo, teatros, cines, gimnasios, restaurantes, hasta puestos de tacos, y disminución de corridas del transporte público, metro, autobuses y los centros de culto. Esta situación parecía que sería de corta duración, o más bien ese era nuestro deseo. Ya había habido un confinamiento previo con la epidemia de la influenza y fue de 2 semanas. Pero empezaron los reportes hospitalarios, el número de contagios, y empezamos a conocer la insuficiencia hospitalaria. Los hospitales COVID, que resultaron ser casi todos, pues se posponía la atención a otros padecimientos debido al incremento de contagios. Los médicos especialistas eran escasos y se ideó una capacitación de emergencia en cascada, en donde especialistas instruían a colegas de otras especialidades en el manejo de los pacientes y del equipo necesario a quienes después ellos, los especialistas, supervisaban. Se abrieron hospitales de atención a enfermos COVID, improvisando instalaciones lo mejor que se pudo. El gobierno le llamó reconversión hospitalaria, o también algunos estacionamientos de hospitales públicos. También se sumaron hospitales privados y en la iniciativa privada, al menos en la Ciudad de México, se acondicionaron instalaciones como el Autódromo de los Hermanos Rodríguez y el Centro de Convenciones Banamex. La información sobre la naturaleza del virus es escasa para el público, inclusive para los científicos que lo estudian. Esta información escasa, el confinamiento prolongado y la posibilidad de contagio con muy probable final fatal da lugar al inicio de pensamientos, fantasías y conductas en diferentes niveles que alejan al individuo y a los grupos sociales de la realidad, vertidos en rumores de que el Estado es quien ha provocado la tragedia, de que es un castigo de Dios
o de que realmente es un mal inventado y propagado por el gobierno con fines inciertos y o perversos. Médicos y enfermeras empezaron a ser considerados cómplices de estas maniobras fantaseadas y fueron víctimas de escarnio, exclusión y ataques tanto verbales como físicos. Se publicó la noticia de la destrucción de una clínica de salud por un grupo de protección civil allá en provincia. Se les aventaba cloro, se les impedía subir a los autobuses, a los taxis. Estas manifestaciones confirmaban que el miedo al contagio y el temor a morir, la impotencia de no tener ni vacuna ni medicamentos y la ignorancia sobre el virus provocaban conductas irracionales, impulsivas, desesperadas y desesperanzadas. Este virus, SARS-CoV-2, agente causante de la neumonía desconocida, presentando un síndrome respiratorio agudo llamado COVID por el año en que se presenta, es, sabemos, de la familia de los coronavirus, como es el SARS-CoV, descubierto en 2003. ¿Y luego? ¿Qué significa eso? No sabemos, no lo vemos, es silencioso, nos ataca, nos puede matar, está en todos lados, tremendamente contagioso, y siendo pandemia, no hay un lugar en el mundo en el cual refugiarnos. Aterrorizante, ¿no? Pero no es la primera pandemia que sufre la humanidad. Javier, por favor. En 165 a 80 está la plaga antonina. Aquí tenemos la plaga de la viruela, que fue mucho después. Esta es una representación de la peste de Justiniano en el año de 514 a 542. Como podemos observar, gracias, como podemos observar, la gente desesperada, igual que aquí, pero muchísimos siglos antes, muriendo en la calle, de todas las edades. La que sigue, por favor. En 1346 a 1353, la peste negra. Vemos a los caballos muriéndose de hambre, las gentes otra vez en la calle. Después viene la cólera en Europa, aunque se registra desde el siglo VII en China, y en 1910 fue la más letal. Esta foto que vemos ahí es de la peste negra, perdón, de la peste española. Como ustedes ven, muy parecido a lo que sería el Centro de Convenciones Banamex o al Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Los camastros, la cantidad de infectados, unos cuantos médicos, ahí, la que sigue, por favor. Viene luego la peste asiática. Ya nuestra ciencia ha mejorado y tenemos vacunas, medicamentos. Después viene de 1968, la anterior, por favor. Gracias. Después viene la de 1968 a 1969, la gripe de Hong Kong, que también es muy contagiosa. Y 1981, el VIH-Sida,
que aunque continúa como una enfermedad contagiosa y endémica, ya no se controla, pero se puede sobrevivir. Y en 2008 a 2010, la gripe A H1N1, muy similar a la pandemia de 1918. Y ahora COVID-19 en el 2019. Mi intención al revisar tan someramente, sin enunciar realmente esta historia de las pandemias de la humanidad, que faltan algunas, por ejemplo, la viruela que salió al principio, también estaba el sarampión, que nos trajeron los conquistadores. Simplemente es para reflexionar sobre el hecho de, como dicen los historiadores y los epidemiólogos, los virus han existido y habrán de convivir con el hombre todo el tiempo. Son nuestros cohabitantes terrestres. Es parte de nuestro ambiente. Nada más que a diferencia del pasado, tenemos ahora más herramientas con las cuales podemos estudiarlos y prevenir sus aterradoras consecuencias. Sin embargo, no estaba así cuando surgió el primer contagio. Nadie sabía de qué se trataba. El del póster, por favor, Javier. ¿Cómo surge la red COVID? Este es el póster promocional. La maestra Ana Fabre, psicoanalista de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México y profesora colega de la maestría en la residencia de psicoterapia psicoanalítica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió noticias sobre el impacto emocional que la epidemia provocaba en el personal de salud de un hospital del sur de la Ciudad de México. Ella le comenta a otro colega, el maestro Vicente Zarco, quien organiza la logística en coordinación con la Secretaría de Salud y con otros personajes, como por ejemplo Julio Casillas, nuestro secretario de la dirección de APM. Se logra entonces contactar instituciones y agrupaciones orientadas a la salud mental, asociaciones, sociedades, institutos, hermanos, y todas preocupadas por la situación traumática que estábamos viviendo. En la Facultad de Psicología de la UNAM, el Instituto Nacional de Psiquiatría, muchos otros que no voy a nombrar ni enumerar aquí. Todos ellos se unieron a la convocatoria de ayuda solidaria y gratuita que necesitaba la población. Primera lección. Todos entendimos lo que se estaba viviendo y sabíamos que se requería de una escucha informada y contenedora. Nos unificamos alrededor de nuestros compatriotas, sin importar nuestra filiación. Nos necesitaban y nos unificamos con nuestro conocimiento a su servicio. Debo de aclarar que no tengo la lista, ni siquiera la intenté sacar, pero estaba Merpi, estaba Arquímedes, estaba varias instituciones, no las voy a enumerar aquí, no me pareció que tendríamos que hacerlo, pero todos ellos tuvieron un coordinador. El de nuestro fue Julio Casillas,
que nos mantuvo en contacto entre todos los que en APM y amigos de APM querían colaborar. Se hizo un registro por parte de la Secretaría de Salud, precisamente, me parece, porque ni siquiera esto está muy claro. A lo mejor Julio después nos puede aclarar, pero según tengo entendido a través de Zarco, de Vicente Zarco, estaba siendo entregado a la estadística y a los datos de la Secretaría de Salud. Las noticias sobre el número de contagios eran catastróficas, al igual que el número de fallecimientos. Algunos de nuestros colegas y estudiantes de nuestros centros de enseñanza sufrieron pérdidas de familiares y amigos. Segunda lección: todos estábamos en situación vulnerable, igualmente impotentes, temerosos al contagio y a la muerte. Quería yo aclararles que puse primera lección, segunda lección, pero que hay muchas más que después tendremos que construir entre ustedes y yo. Las noticias sobre el número de contagios eran catastróficas, al igual, ya se los dije. Sí, sufrieron pérdidas colegas nuestros, queridos colegas nuestros sufrieron pérdidas de sus familiares, de sus amigos. Todos tuvimos pérdidas de nuestros amigos, de nuestros vecinos, cercanos y un poco más lejanos, pero todos. En su artículo, Nuestra actitud hacia la muerte, Freud nos habla de la dificultad que tenemos los seres humanos de aceptar y visualizar nuestra propia muerte. En nuestro inconsciente no existe la posibilidad de representar la propia muerte. Sí se acepta la muerte de un extraño o de un enemigo, pero no la propia. Estas dos actitudes opuestas dentro del inconsciente, a saber, la admisión de la muerte del otro y la irrealidad de la propia, coexisten representando la ambivalencia y la sensación de inmortalidad. La muerte de un extraño satisface nuestra hostilidad. El inconsciente no posee negativo ni temporalidad. Los crematorios estaban saturados, los velorios prohibidos. Los hospitales entregaban al ser querido en urnas o los ataúdes sellados y emplacados. De esta forma, los ritos que ayudan a elaborar el duelo se suspendieron. No hubo despedidas ni consuelo de familiares y amigos. Quienes creíamos que nuestros propios duelos estaban elaborados, descubrimos que removían esos duelos los relatos de los usuarios de la red. El dolor y la angustia desbordaban el propio y nos recordaban y situaban en nuestra mortalidad, y lo que nos sostenía era el reconocimiento de la misma y nuestro entrenamiento para ponerlo en beneficio del consultante. Después de unos meses, teníamos que tomar un descanso para poder seguir siendo eficientes. El famoso burnout, pero que es necesario tomar un descanso para evitarlo. Tercera lección: quien trabaja con el dolor del duelo y la muerte por largo tiempo debe saber reconocer sus limitaciones y hacer una pausa para poder recuperar fuerzas. La angustia provocada por todo esto
se agrega el largo confinamiento, a la angustia provocada por todo esto, se le agrega el confinamiento largo y sus complicaciones, como por ejemplo la falta de empleo o su disminución, lo cual resultaba en dificultades económicas a las familias, quienes también consultaban ante la angustia de su imposibilidad de sostener a su familia. Surgen las somatizaciones, la hipocondria, surgimiento de fobias e inclusive brotes psicóticos o intensificación de síntomas obsesivos, violencia de cualquier tipo, deserción escolar, regresión, como por ejemplo los jóvenes y adolescentes que tuvieron que estar confinados, no pudieron hacer ese movimiento de salir físicamente de los hogares para encontrarse con sus pares, socializar en búsqueda de su identidad. Esto fue un golpe terrible para la juventud adolescente. No se diga para la juventud más adulta, pero la juventud adolescente sufrió una regresión en el sentido de que, por un lado, tuvieron que seguir como niños, hijos de familia, latentes en sus casas por el largo confinamiento. Regresión, entonces, pero no nada más estamos hablando de la regresión localizada en los adolescentes. También en los adultos, en todos nosotros, hubo movimientos regresivos, conductas regresivas que nos hacían perder el sentido del tiempo. Yo siempre he dicho que yo tengo 2 años menos porque no lo celebré, no pasaron por mi vida 2 años de cumpleaños. Después, y la depresión, el insomnio, la falta de apetito o el aumento de la ingesta de alcohol o aumento de apetito también, falta de energía, falta de motivación, falta de interés, y ya todos ustedes me podrán decir qué más. La demanda de ayuda varió en cuanto a duración, a pesar de que se seguía en general la técnica focalizada, breve y de emergencia. Hubo personas que deseaban continuar el proceso terapéutico más largo, porque en las sesiones telefónicas surgían, conectaban a algunas personas, algunas de sus situaciones infantiles, que también es fruto de regresión, y entonces se buscaban continuar el tratamiento, ya no por la angustia de la muerte, ya no por el duelo de un familiar, ya no por el temor al contagio o por el temor a recaer, porque hubo quienes solicitaban la ayuda después de haberse enfermado, sino porque vieron que lo necesitaban, porque les fue útil en la conversación. En este caso se les canalizó a otros servicios. Algunos colegas que sabíamos que no estaban en la red COVID, o algunas instituciones que estaban dando algún servicio externo de más largo plazo. Cuarta lección: habilidad para encontrar el foco de la ansiedad disparada por la pandemia y determinar si se requiere medicamento para enviarla con un psiquiatra. La que sigue, creo que ya es la última, ¿no? Esta tenemos una médica que trabajó en el Centro de Convenciones Banamex, la doctora Diana Castañares, que estuvo al pie del cañón trabajando con
una completo lleno de pacientes. La que sigue. Creo que ella fue la última, ¿verdad? Sí, Había doctora, es la más, última. sí, gracias. Había más fotos, pero eran no estaban muy claras. Entonces, pero ya ustedes tendrán las fotos en su cabeza. Han pasado 21 meses, gracias Javier, han pasado 21 meses desde el inicio de la pandemia en México. Y la guerra, 21 meses, o sea, se dice rápido, 21 meses. Y la guerra contra el virus aún continúa. Se ha vacunado a gran parte de la población, se sabe un poco más sobre el virus, sabemos de qué familia pertenece y cuáles son sus parientes. Pero mientras existe en el mundo alguna población sin vacunar, se mantiene vigente y corremos el riesgo de regresar a situaciones de contagio ya superadas. Simplemente en esta semana, lo que hemos podido conocer por las noticias generales es que hay una nueva variante, vuelven los confinamientos en Europa, se cancelan los viajes aéreos, ¿qué otra cosa? Pero al mismo tiempo existen estos manifestaciones irracionales contra la vacunación y contra las medidas de protección para prevenir el contagio. Por esta razón, tendríamos que estar conscientes de prevenir conductas de riesgo y mantener acciones preventivas, ya que todos nos inclinamos con el tiempo en dejarlas en el olvido. No podemos olvidar los miles de niños que quedaron huérfanos de padre y madre como resultado de esta pandemia y la necesidad de atención emocional para quienes en su momento no lo solicitaron, pero que han sido dañados. Quinta lección. Los profesionales de la salud mental debemos promover que el sistema de salud y el sector educativo consideren como fundamental el papel de psicólogos, psicoterapeutas y psiquiatras en el equipo de trabajo y que estos se involucren más en los problemas psicosociales de nuestro país. Hay una sexta lección y que esta la considero personal, que tendría yo que hacerla pública, pero que yo creo que algunos de ustedes me acompañarán con esta vivencia, y es que el trabajo que se hizo en red de atención emocional COVID-19 le da la razón a Donald Winnicott y todos aquellos que participaron en solicitar ayuda me dieron a mí personalmente la posibilidad de lidiar también con mi propia angustia, con mi propio temor al contagio, con mi propio temor a morir. Entonces, yo de ahora en adelante me gustaría más bien conectar con ustedes para escuchar, así como yo escuché y muchos de los colegas escucharon a gentes usuarios de la red COVID, sus propias experiencias para que también nos sirvan y les sirvan a todos de auxilio en tolerar esta situación que no se ha acabado. José Estrada. ¿No se oye? Javier.
José Estrada, tienes apagado el micrófono. Listo, doctora. Gracias. Gracias, disculpa María Luisa, lo que pasa es que no estaban activados por sistema los micrófonos. Mira, antes de pasar a las participaciones, me gustaría mucho recalcar algunos puntos que mencionaste, porque me parece muy importante esta recapitulación histórica que acabas de hacer, porque es impresionante cómo se va perdiendo a tan corto plazo la memoria, ¿no? Muchas de estas cosas que vivimos a los inicios de esta pandemia, ahorita ya pasan como si hubieran sucedido hace mucho tiempo o como si hubieran sucumbido completamente a un proceso represivo, ¿no? Precisamente por la índole de lo traumático que tuvo esta experiencia. Por ejemplo, el rechazo que bien mencionabas hacia el personal de salud, en vez de enaltecerlos, en vez de cuidarlos, en vez de protegerlos, en vez de apoyarlos. En un inicio sí hubo reacciones fóbicas, ¿no? Muy marcadas, ¿no? Y bueno, sin duda ahorita con el anuncio de esta nueva variante, la B11529, que parece que está generando estragos ahí en Sudáfrica, lamentablemente, y bueno, como bien mencionabas, con eventos todavía masivos de protesta contra las vacunas, pero no solo eso, ¿no? Eventos masivos completamente inconscientes, ajenos a una realidad que se está experimentando hoy día en nuestro país, ¿no? Entonces, me parece como muy importante esta recapitulación para sensibilizarnos de nueva cuenta a lo que hemos venido viviendo a casi ya los 2 años, ¿no? Y sobre todo, María Luisa, pues para entender todavía lo que nos falta por vivir, que ya estamos con un pie afuera, algunos desde hace algún tiempo, ya nos sentimos como fuera de esto, pero pues que en realidad no acaba de terminar, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me parece muy importante esta recapitulación histórica que hiciste y también, bueno, aplaudir el trabajo que hicieron, ¿no? En esta red de apoyo, que, vamos, estuvo, como bien decías, 24/7, ¿no? Es un esfuerzo tremendo, también ha de haber repercutido y ahí me gustaría mucho que nos aportaras tu experiencia personal, ¿no? Enormemente a nivel de salud, de desgaste, como bien decías, el burnout, ¿no? Cómo lo fueron detectando, cómo lo fueron ustedes manejando en este equipo de trabajo. Porque evidentemente también es un factor con el cual iban remando en contra, ¿no? Así es, pero por ejemplo, sí podíamos utilizar finalmente la creatividad. Ya casi al final de la última ola que surgió, llega una familia, o sea, me manda una familia, porque el sistema era que Julio, que era el que coordinaba nuestra parte, la parte de APM, nos mandaba el teléfono de quien había solicitado el servicio. Una vez que nos mandaba el teléfono, nos preguntaba, ¿alguien puede atenderlo? Y generalmente alguien podía. Alguien decía, oh, yo no puedo atenderlo ahorita, pero puedo hablar mañana. Entonces Julio decía, está bien, o si resultaba demasiado urgente, entonces decía, no, es algo de emergencia. Y entonces había alguien más que tomaba la llamada y ya se ponía en contacto con la persona. También hubo casos en los que se decía, esta persona está angustiada, y en la primera entrevista se requería la ayuda de nuestros colegas psiquiatras. El que estuvo trabajando muchísimo, cooperando en la parte medicamentosa, fue Federico. ¿Dónde anda? Por ahí anda Federico Sotomayor, que también a mí me gustaría, por ejemplo, que participara y nos diera su experiencia, porque había gente que, como no estaban atendiendo los hospitales, otros padecimientos, incluyendo los psiquiátricos, por cierto, en donde, por ejemplo, les habían dejado un ansiolítico o cualquier fármaco
psicotrópico con anterioridad, se les había acabado, no sabían si podían seguirlo tomando, si no lo podían seguir tomando, no les hacían caso en los hospitales COVID, no había manera de que se les hiciera caso, punto, no había manera. Quien haya estado cerca de los hospitales podría haberse dado cuenta de que no había manera de ser atendidos, era COVID o COVID, no había otra. Entonces, angustiados con esta situación de que sigo tomando el medicamento, no lo sigo tomando, se los mandábamos a Federico, también se lo mandábamos a esta mujer, Arrieta, se me acaba de ir el nombre, ¿no? Entonces se los mandábamos a nuestros colegas psiquiatras para que los medicaran. Y por ejemplo, a mí me contestó alguno de ellos diciendo, muchas gracias porque el doctor me trató muy bien, ya me dijo que lo que tenía que tomar. Esta fue una parte. La otra, una familia que salió la necesidad de ver a 3 adolescentes y a la esposa, porque había muerto el papá. Y había dos abuelos que también habían tenido COVID, pero estaban recuperándose. Todos viviendo en la misma casa. ¿Qué pasó? Pues que eran la necesidad de 3 personas, colegas, que se ocuparan una de cada uno de los adolescentes, otra que se ocupaba de la madre y otra de los abuelos, que eran los padres del fallecido. O sea, esta situación, pues es así como que te inunda por la necesidad y también porque la falta de gente, porque a pesar de que fueron muchas personas los que participamos en la red COVID, la demanda era demasiado grande. Que en este caso, esta experiencia personal con esta familia, hicimos, los adolescentes, eran 2 adolescentes, no es cierto, eran 4, eran 2 adolescentes, un chiquillo latente y uno más pequeño, previo a la latencia. Entonces, lo que hice fue trabajar primero con todo el grupo familiar, trabajando la muerte del padre, y después trabajé con los adolescentes y les di instrucciones para que se pusieran a jugar con los 2 chiquitos, ellos, que jugaran con los 2 chiquitos, explicándoles por qué había muerto el papá, qué era lo que le había pasado, y platicando con ellos. Y después yo me encargo de la adulta, madre, trabajando, y mando a los chiquitos y a los adolescentes a hablar con los abuelos, porque a los abuelos no los vi. Y estuvimos trabajando varias sesiones así, y finalmente hicimos un mural con las fotos familiares en donde estaba el padre. Hablamos del padre, de las cosas buenas que habían vivido con él, y como de tarea escolar, les dije a los chamacos adolescentes que saben manejar la computadora mucho mejor que yo, les dije, me hacen un video que haga recordar a su papá. Hicieron un video familiar con todo el recuerdo del padre. Y se acabó. Se sintieron contentos. Bueno, no se sintieron contentos, pero pudieron asimilar esta situación y ocuparse de este duelo. Este es un ejemplo de que tienes que sacar ideas de donde puedes con situaciones de este tipo. Yo todavía tengo una invitación para ir a comer dobladitas al estado de Hidalgo, porque la señora dice que tiene que conocer, dijo, porque ya no tenemos contacto, pero dijo, tiene que venir a conocer mi pueblo y tiene que venir a comerse unas dobladitas, por favor, porque son muy buenas y a mí me salen muy bien. Ya prometimos que en cuanto pudiéramos viajar, haríamos una cita. Otra persona, una médica epidemiológica pediátrica, no es cierto, es epidemiológica, una médica
intensivista pediátrica. Esta médica intensivista pediátrica estaba con un gran conflicto interno, porque ella padecía asma. Y entonces estaba debatiéndose y en gran angustia y depresión, porque tenía temor a contagiarse, aunque tenía el ofrecimiento de no estar trabajando en el hospital. Ella se sentía responsable, más bien se sentía irresponsable por no atender a sus enfermos, sabiendo que la necesitaban y que ella tenía el miedo, que ese es otro elemento. O sea, los que estaban y que yo no tengo noticia, fui a través de esta doctora que me pude dar cuenta del conflicto, pero el médico, la enfermera, el camillero, el de la ambulancia, que están ayudando a la gente a medio sobrellevar la cosa, también están temerosos del contagio. Entonces, muchos de ellos se acercaron a nosotros, pero muchos otros no. Hay una gran cantidad de población que nos ayudaron en general a todos y que no pudimos atenderlos, porque además yo me imagino, los que son médicos aquí, y el sentido común nos dice que quien trabaja con enfermos con esta intensidad, pues acaba agotado, lo único que quiere es dormirse, ¿no? Y descansar. Entonces no tenía, digamos, no tenía ni el tiempo de asistir a sesiones. Me querían dormir y descansar. Acuérdense ustedes que hubo hospitales cercanos a los hospitales en donde los médicos, hoteles cercanos a los hospitales en donde los médicos que atendían ese hospital iban a quedarse para evitar ir con sus familias. La doctora esta que me prestó su foto para poder enseñar el disfraz que tenía para poder protegerse, llegaba todas sus noches a su casa, se quitaba la ropa, la lavaba, se bañaba y después atendía a sus hijas y a su familia. O sea, este nivel de personas, de contagios que había, y nivel de demanda que sufrió el cuerpo médico, es algo que no se nos puede olvidar. Bueno, ya me extendí demasiado. Por supuesto. No, pero pues es una charla interesantísima, María Luisa, y en ese sentido resaltar que estos grupos de apoyo a la comunidad no solo fungieron como grupos de apoyo a la comunidad, sino también como grupos de apoyo y contención para los propios colaboradores, que eso es algo importantísimo, porque digo, todos los que participamos en algún grupo de esta clase, pues al principio también estábamos enfrentándonos a esta desorientación, a este miedo, a esta saturación, y el grupo fue algo central, ¿no crees, María Luisa? Absolutamente. O sea, la posibilidad de convertirnos en solidarios sin importar. Hay gente de la UNAM, que está trabajando en la clínica o en el servicio psicológico psiquiátrico de la UNAM, que yo no conozco, que aparecía de repente ayudando, ¿no? Gente de Amerpi, que te conozco mucha gente. Está Noemí, está varias gentes de APM, pero que hay muchas gentes que no conozco. Y la gente de otras asociaciones, institutos independientes, gente independiente, psicóloga o psicoanalista de otro lugar que no conocemos y que nos hicimos uno. Y yo creo que esa lección vale la pena, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pues si estás de acuerdo, María Luisa, me gustaría que abriéramos el micrófono a la participación de todos estos colegas que se reunieron a escuchar estas experiencias que seguramente van a nutrir ampliamente. Y creo que habría 3 formas de participar, literalmente con la manito arriba. También tenemos abajo en la pantalla del Zoom las reacciones, pueden levantar su mano por ahí o por el chat. Si fueran tan amables, los queremos escuchar. Gracias, José Estrada. ¿Nadie quiere hablar?
Julio. Ay, perdón, ya te estoy robando eso. No, hombre, no. Está bien. No, gracias. Bueno, sí coincido con María Luisa y además públicamente yo sí quiero darle un reconocimiento a María Luisa muy particular, porque de los del grupo de APM fue de las que más participó, fue de las que más siempre estuvo dispuesta en horario, en todo, ¿no? Llevaba un momento en que ya todos estábamos saturados, pero pues, María Luisa se hacía un hueco de alguna manera en algún momento, chambeábamos hasta fin de semana, y además fue la que después de toda esta experiencia se hizo una especie de un coloquio, y ella fue la que representó a nuestra asociación y presentó todo esto, ¿no? Yo creo que estas lecciones que decía María Luisa, estoy de acuerdo con lo que hablaba ella. Todo esto surgió por ahí de abril, mayo del año pasado, ¿sí? Del año antepasado. Bueno, sí, antepasado, sí, sí, sí. Pero cuando ya estuvo lo de la atención a los familiares de la red de sostén de apoyo emocional, surgió más o menos por abril del 2020, que fue temprano y todo, cuando también nosotros no sabíamos muchas cosas. Abordamos todo esto, ¿no? Después algunos platicarán, por ahí está Fede Soto, varios. Hubo una crisis de que no había ansiolíticos, estaban escasos, no se conseguían, y muchos antidepresivos tampoco. Y por otro lado, creo que aquí el gran aprendizaje fue que tenemos mucho que dar como contenedores, trabajadores de la salud mental que somos, y que la población tiene mucho que hablar y tiene mucho que ser escuchada. Y aquí hubo algo que fue una cuestión de solidaridad, donde nos quitamos la camiseta de las asociaciones a las que pertenecíamos, no hubo ni diferencias ni nada, y le entramos todos, todos. Nos ayudó mucho, y aquí también hay que dar un reconocimiento. Alfredo Valencia consiguió un contacto que tenía y ahí fue donde empezamos a trabajar muy bien, que fue el call center. Y ese call center fue el que nos organizó de alguna manera toda la experiencia, porque habíamos empezado la primera semana y estábamos re mal, era un relajo, no sabíamos, la verdad estábamos muy desorganizados, hasta que se fue teniendo una organización muy buena, porque el call center recibía cuando menos 1,000 llamadas por día. Y llegó un momento en que esto iba a ser nada más para el hospital 20 de noviembre del ISSSTE. Llegó un momento en que se fue haciendo más para toda la ciudad, porque el gobierno del Distrito Federal así nos lo pidió. Y después se hizo a nivel nacional. Ahorita acabo de dar un ejemplo de Pachuca, de Hidalgo, María Luisa, ¿sí? Y yo creo que la experiencia fue muy interesante, muy, muy interesante. Y después ya la tuvimos que deshacer, desafortunadamente, ¿no? Pero eso es cierto, la pandemia no ha terminado, ¿eh? Y eso hay que entenderlo claramente. Pero bueno, dejo la palabra a quienes más quieran participar, ¿sí? ¿Quién dice yo? Adelante, Blanca. Ahora sí, sin micrófono desactivado. Tu micrófono, Blanca. Blanca, tu micrófono no está activo. Mándale una Sí, cosa por el chat, ¿ya? Ya le mandé. Bueno, Blanca, ahí está ya. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok. Que para mí es... Sí, es un placer, María Luisa, verte y escucharte y hacer este resumen tan interesante, sobre todo emotivo. Comentar que yo también estuve trabajando con Lolita y con Delia Hinojosa con pacientes de COVID. Estuve todo el tiempo que estuvo el programa, fue muy emotivo, inclusive me enfermé yo también de COVID y en ese mismo tiempo, comento esta experiencia porque no me dio fuerte afortunadamente, sin embargo,
de verdad llegué a pensar, dije, bueno, pues es que esto está para morirse, entonces, entre que yo estaba tratando de ayudar a la gente, también estaba tratando de ayudarme a mí misma, y finalmente, entre todos los estudios que me hicieron, salí con falso negativo, ¿no? El resultado, pero sí tuve que tener oxígeno. Pero lo que quiero comentar es que fue una enriquecedora experiencia, dolorosa, angustiante, pero a la vez también con muchas satisfacciones de la gente, ¿no? Que queda muy agradecida y se siente contenida, y que a mí también en lo personal me ayudó muchísimo a escuchar a esta gente que había perdido familiares, ¿no? Me tocó un caso en el que perdió a todos los hermanos, se quedó ella nada más y la mamá. En lo personal yo perdí una muy, muy buena amiga, muy buena amiga. Yo creo que, bueno, no que la mejor amiga, pero sí muy buena persona. Y afortunadamente la familia está bien, mis hijos están bien, mis nietos están bien, pero ahora con esta nueva ola que viene y que viene más fuerte, y esto nos lo dirá el doctor Julio Casillas, ya está tocándonos la puerta, digo, parece ser, ¿no? Es lo que está llegando más información al respecto, y esto parece, bueno, no hay vacuna, es un, pues bicho, yo le digo bicho que está mutando, y entonces es más peligroso, ¿no? Doctor Casillas, creo que es más peligroso que el anterior, ¿no? Esos son mis comentarios y muchas felicidades, María Luisa, es un placer. No, gracias a ustedes, de verdad, que están compartiendo, porque como les decía yo hace un ratito, gracias a quienes participaron, a mí me ayudaron. Por ejemplo, me preguntaba uno de mis pacientes privados, me decía, María Luisa, ¿cómo le haces si estás sufriendo lo mismo que yo para dar consulta? Le dije, pues mira, lo primero que tengo que hacer, le dije a este paciente, es reconocer que tengo el mismo miedo que tú tienes, la misma angustia que tú tienes, y que vamos a platicar sobre eso, la tuya y la mía. Porque todos los pacientes estaban con ese era el tema de conversación, sobre todo, ahorita ya volvió a empezar, ¿no? Sí, y bueno, no sé si Julio tengas ahí el dato. Yo lo que he leído y he podido escuchar, Blanca, con respecto al virus nuevo, bueno, la nueva vertiente, es que es 500 veces más contagioso que la variante Delta, pero todavía no tienen datos de qué tan agresivo puede ser en índice de mortandad, pero no sé, Julio, si tú tienes un dato respecto a eso. Mira, acaba precisamente ayer de publicar la Organización Mundial de la Salud, que es recomendable que se metan ahí porque empieza también a ver, también hay fake news en lo científico, ¿no? Y muchas cosas amarillistas, sensacionalistas y alarmistas. Métanse a ver ahí, y sí, efectivamente es una cepa que se ha conformado nueva, ¿no? Que le han puesto el Omicron para que la gente la ubique mejor, ¿no? Como a la pasada le pusieron Delta. Y el asunto es que cambian la síntesis de proteínas. Y entonces eso la hace pues más contagiosa y todo, pero debemos recordar algo. Nuestra población en México no llegamos ni al 50% de vacunados con 2 dosis, ¿sí? Si damos 2 dosis, llegamos como un 40%, ¿sí? Y el otro problema que nos trae como consecuencia de esto es que cuando hay este grado alto de contagio, empieza a haber una saturación hospitalaria. Y entonces el enfermo que tiene que acudir a hospitales, ya no hay camas para él. Lo que nos vivimos en el 2020, ¿sí? Entonces los regresan, ya caen en insuficiencia respiratoria, ya muy graves vienen, y entonces ya las cosas se complican y el pronóstico se vuelve pues más reservado, ¿no? Ahora, de esto se sabe todavía poco, ¿no? Pero ya cuando menos sí se sabe las medidas que se tienen que hacer y seguir, como dice, no bajar la guardia, ¿sí? Por supuesto, Julio. Sí, adelante, María Luisa. No, que parece que Liliana tiene la mano levantada. Adelante, Lili. Sí, gracias. La bajo de una vez para... gracias. Primero que nada, pues muchas gracias a el reconocimiento a María Luisa, ¿no? Que con todo este abordaje, a Julio que estuvieron en esta red, Pepe desde acá, la verdad son personas como muy
muy sensibles y que apoyan mucho para el abordaje, el manejo interdisciplinario de muchas situaciones, ¿no? Esto es algo, como dijeron, se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Pienso en los temblores, ¿no? Que hemos vivido en otros momentos, que bueno, desde ahí se ha visto, ¿no? Y ahora con esto del COVID, pues mucho más, ¿no? Ahorita que decía María Luisa esto de que uno de sus pacientes le llegó a decir, ¿cómo le haces si tú estás viviendo lo mismo que yo? Todo el tiempo, quizás me es más nuevo el concepto, yo no lo conocía sinceramente, hay algo así como de mundos superpuestos, creo que de Janine Puyet, no estoy segura, la verdad yo no lo conocía, estuve ahí leyendo, ella lo habla desde otro ámbito, me parece que más como institucional, otros aspectos, pero que aplica perfectamente para estas cuestiones, ¿no? De que estamos muy acostumbrados o estamos muy acostumbrados de que el paciente es el que llegaba con una situación traumática, difícil, ¿no? Y ahora la verdad es que todos estamos involucrados, ¿no? Todos perdimos familiares, personas muy cercanas, colegas que perdieron incluso a ambos padres, ¿no? En una situación así como muy, muy, muy difícil. O aunque no hayas perdido a algún familiar, mucho tiempo, al menos me pasaba estar muy angustiada pensando en qué momentos iba a contagiar mi familia o yo, ¿no? Y qué íbamos a hacer. Y eso ya desde luego entra en toda esta dinámica, ¿no? Entonces, comparto esto que estaba diciendo María Luisa. A mí lo que me ha surgido mucho como de pregunta y que yo creo que está también muy interesante es como todo el papel de la agresión y de la ideología, ¿no? Porque en la agresión se está jugando últimamente, a mí algo que me ha resultado como muy, muy curioso es esto de las vacunas, ¿no? Actualmente, de este 50% que decía Julio que tienen, alcanzan quizás las doble dosis, pero hay todo un fenómeno bien interesante, ¿no? En tú con cuál te vacunaste, este es mejor, ¿no? Como que se juega ahí una cuestión un poco de segregación de grupos, casi, casi como esto del narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? No sé si algo así, pero está bien interesante ese fenómeno, ¿no? Y también además ahora está avalado, porque en algunos países puedes entrar con cierta vacuna, en otros con otra, entonces es todo un tema eso, ¿no? Y el papel de la ideología, que es lo que decía Julio, tendríamos que replantearnos ahorita este tema de la ideología, del fanatismo, cómo se está jugando, ¿no? Con esto de las grupos o sectas de no vacuna, en cualquier parte del mundo, ¿no? No nos vayamos tan lejos, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la ideología, los mecanismos, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decía Pepe, como que de repente este recuento histórico que hacías María Luisa, fue como del orden de, sí es cierto, de la represión o de la escisión, pero es algo que es un fenómeno muy, muy interesante también, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas todavía sobre la mesa, yo solamente quería compartir esto y agradecerles, ¿no? Mucho. ¿Sí? María Luisa, ¿algo que comentar respecto a esto antes de darles la participación de Genoveva? Pues fíjate que yo, qué bueno que yo no me quise meter a los números estadísticos, sino más bien hacer este recordatorio y como a mí me fue muy útil la posibilidad de hablar, de escuchar, ¿no? Al paciente, escuchar el dolor y el duelo y la angustia. Y como les repito, como decía Winnicott, me ayudaron a mí poder elaborar duelos pasados, la angustia, tolerar. Claro, tenemos nosotros un entrenamiento previo que nos ayudó también, pero el hecho de poderlo hablar, como lo estamos hablando ahorita, también es útil. Y esto que decía Blanca, ¿no? Fíjense cómo no, Blanca, con todo respeto, con todo cariño, pero fíjense cómo automáticamente es como en las vacunas. Yo también estuve trabajando, dice Blanca, en el grupo de Delia y Lolita. Y hay un grupo, ya hay una segregación ahí. Esta segregación que no se vio en la red COVID. Ahí estábamos todos parejos. No importaba de dónde fuera. Pero esto que estás señalando tú coincide con lo que está diciendo Liliana. O sea, también hay otro grupo, también hay otra vacuna. Está prohibido la vacuna cubana y el Sputnik. Y eso son ideología política y económica, de la cual también estamos inmersos. Y Freud nos los dice en nuestra actitud hacia la muerte, de cómo estamos también esta situación de angustia, de desesperación, de miedo a morirse, también provoca la posibilidad de agredir
de agredir al otro, porque como en el inconsciente efectivamente no hay negativo y coincide la parte de los dos afectos, la vida y de muerte, entonces el otro es el tonto que no sabe hacer vacunas y mi vacuna es la mejor. Entonces, ¿por qué no llevar la vacuna a los países pobres? ¿No? Que se mueran otros, no nosotros. O sea, este tipo de situaciones que no se ven más que en lo manifiesto desde otra manera, en el fondo está manifestando la conducta inconsciente, agresiva y destructiva del ser humano a través de una situación pandémica. A esto le agregamos algo más concreto y más familiar y más local, que sería el aumento de los tanques de oxígeno que se dio cuando fue la crisis más alta. Médicos que se publicitaban como capaces de curar la pandemia y engañaban a la gente y se cobraban millonadas por eso, ¿no? O sea, todo ese tipo de agresión, hostilidad y falta de solidaridad de que se manifestó en esto, lo traemos todos, Sí, todos. sí, sí, sí. Bien, bien Entonces, como interesante. psicoanalistas, tenemos que verlo, porque si no, ¿para qué estamos aquí, no? Bien, bien interesante este punto, María Luisa, sobre todo justo con la pregunta de Liliana, ¿no? De la agresividad. Mencionabas hace unos momentos al inicio de tu presentación esta observación de Freud, que es más fácil ver la muerte del otro y aceptarla que la muerte propia, ¿no? Y digo, mucho de lo que se vio en esta pandemia fue esta inconsciencia en el sentido de decir, a mí tal vez no me vaya a pasar, ¿no? Y entonces siempre lo veíamos, eso le va a dar a los otros. Incluso se llegó a asociar el COVID con una enfermedad relacionada con lo marginal, ¿no? Más que con una clase socioeconómica bien establecida o sólida, ¿no? Alta. Entonces sí se jugaba mucho esto y sobre todo, ¿qué tal con el uso de los cubrebocas, ¿no? Sobre todo ya con las personas que se pudieron beneficiar de su poder adquisitivo y viajes al extranjero para obtener la vacunación, regresaban a México y bueno, con una especie de manejo inconsciente, agresivo, ¿no? De no portar el cubrebocas, haciendo gala, ¿no? De esto, de haber sido ya vacunados. Pero mira, antes de devolverte la palabra, María Luisa, tenemos una participación de Genoveva Ponce vía chat que nos dice, uno de los aspectos que a mí se me hacen interesantes es que a pesar de la angustia del psicoterapeuta, hubo un movimiento transferencia contra transferencia. Escuchar los temores de los adultos, jóvenes, ansiedad, impotencia, inseguridad y enojo. Permitió al menos, así lo viví, sentir lo que los pacientes estaban sufriendo. Te estás cortando, Pepe. Y yo le agregaría aquí a... ¿Me escuchan ahí bien? Ya. Ya. Yo le agregaría aquí a Genoveva nada más el tema de, evidentemente con todo esto, pues es revivir la castración, ¿no, María Luisa? ¿O cómo la ves? Absolutamente, ¿no? Porque nos hacen, lo que pasa es que, miren, he hablado muchas veces sobre este tema. Julio Casillas me encandiló a llevarme a dar una conferencia a los residentes de la Ciudad de México sobre el duelo. Entonces, yo creo que en parte fui tan sintética porque ya dije, es que esto ya lo dije, los voy a aburrir con tanta cosa, por un lado, pero yo creo que nos limita en nuestra soberbia de omnipotencia y la parte inconsciente de inmortalidad. Nosotros no nos va a pasar eso. En cuanto a que, como si los adolescentes fuéramos ahorita nosotros y nos comportamos como tales, diciendo, a mí no me va a contagiar, ¿no? No me va a pasar eso, que es lo que un adolescente dice. A mí no me va a pasar cuando se pone en riesgo. O sea, como cuando dicen, ¿cómo es posible que me hayan pegado el SIDA si nada más fue una vez? La primera relación sexual. O fue una vez sin condón.
Pues nomás falta nomás es suficiente una vez, ¿no? ¿Por qué me embaracé si nada más fue una vez sin protección? Pues porque nada más se necesitaba una vez. Pero esa omnipotencia de los seres humanos que nos hace sentirnos superiores a todo, y más con este mundo en donde ahora sí que gracias a Dios, tenemos tantas ventajas sobre otras pandemias como esta, poder estar platicando todos, nos coloca en una situación de tú tienes límites, eres un ser mortal, eres un ser vulnerable, eres un ser igual que todos los hombres. Esta parte que menciona la colega sobre la transferencia y la contratransferencia, pues obviamente se da, ¿no? Se da con el trabajo con los pacientes. Se da entre nosotros. O sea, entre nosotros se da esto. Por ejemplo, yo, Blanca, yo no quisiera espero que no hayas tomado esto como una crítica, sino como el ejemplo perfecto de cómo hay también esta necesidad del ser humano de agruparse y de identificarse con algo. Por ejemplo, José Estrada, aquí presente, que nos está coordinando, está a cargo de la clínica de APM, donde también trabajaron con pacientes COVID, ¿no? O sea, sí, todos participamos, pero lo bello de la red COVID, me parece a mí, fue que no importaba quién, sino que quisiera hacerlo. ¿Me explico? Que ya no importaba si era Arquímedes, Parque México, la sociedad freudiana, los lacanianos, no importaba. Lo que importaba era solidarizarnos, como decía Liliana, como lo hacemos con los temblores, en reconstruir al ser humano que se estaba desmoronando por el exceso de dolor que teníamos por las muertes tan altas que estábamos viviendo. Yo creo que todavía seguimos en duelo nacional negado. Está negado, según yo. Y por eso lo último que les dije era, tenemos que hacer algo los trabajadores de la salud mental para hacer más presencia y provocar la necesidad en donde corresponde en el Estado para que esto se fortifique. Digo, la hicimos hasta de maestros. Me habla una señora que su hijo no quiere hacer la tarea, que está muy triste, que está muy enojado y que no sé qué. Bueno, ahí me tienen enseñando a leer y escribir al chamaco de 7 años por teléfono. ¿Me explico? Y diciéndole que claro, ¿y saben qué había en el fondo? Que quien le ayudaba a hacer la tarea era la abuelita que tenía 2 meses de haberse muerto por COVID. O sea, ¿cuántos hay así? ¿Me explico? Y entonces se va uno a la localización de la conducta manifiesta y no debemos olvidarnos de la parte que nos corresponde, lo latente y lo inconsciente. Y la dinámica que eso se establece. Perdón, ya. No, hombre, no, interesantísimo, María Luisa. ¿Quién dice yo? Queremos escucharlos, verdaderamente creemos que cada uno de ustedes desde su experiencia tienen algo que compartir y seguramente dudas con respecto a este trabajo tan generoso que hizo este grupo, ¿no? Que además es un grupo anónimo, porque nosotros conocíamos a los que estaban siendo coordinados por Julio, pero había muchos otros. Y bueno, en lo que alguien se anima, bueno, tenemos aquí a Blanca de nueva cuenta. Adelante, Blanca. A mí me llegó el enlace judío del doctor Francisco Moreno, que hay un aumento de 2.500 a 4.300 diarios infectados en la última semana de México.
que la inmunidad empieza a disminuir a partir del 6º mes, que hay que vacunarse, por supuesto, de la influenza también, y Del neumococo. bueno, vienen más datos. Si hay manera de mandárselos, con mucho gusto. No sé a dónde tendría que mandar esta información. Es un enlace, ¿no? Del doctor Moreno, Sí, que si está muy gustas. al pendiente, ¿no? Está muy al día con todos esta situación. Sí. Pero el riesgo que yo veo ahora que aunque no ha llegado a México, como dice el doctor, esta nueva cepa, no sé si habría que irse preparando pues como para evitarlo o para atender en caso de una nueva emergencia llegada a México. Espero que no llegue, pero, ¿no? Para saber. Ese es mi comentario, nada más. ¿Dónde puedo mandar este enlace Gracias. para que lo tengan todos? Blanca, si quieres lo puedes mandar por el chat. Aquí por el chat, ¿no? Lo puedes copiar. Ah, ok. Ahorita lo hago. Sí. Tenemos a Isabel Montalvo, que también quiere participar. Adelante, Isabel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Pues primero que nada saludarlos, agradecerles el tiempo, el espacio. Digo, para personas como yo, agradece justamente estos eventos para que podamos ingresar, ¿no? Mortales como nosotros. Y bueno, me gustaría comentarles o participar en que en algún momento llegué a ver algún artículo de Mark Schindler, donde enuncia una propuesta de un concepto como sistema inmunológico de conducta. Y va muy de la mano con lo que María Luisa estaba comentando, referente a todo ese rechazo que se tiene en general, ¿no? Tanto a las personas que trabajaban de salud orgánica, los médicos y demás, los psicólogos o las mismas personas que llegaban a tener contacto con personas con el virus o bien que ya habían sido contagiados, tenían un rechazo inconsciente y tenían respuestas psicológicas inconscientes hacia estas personas o a estos eventos. Igual comentaba que la primera línea de defensa se describía un poquito con base a la reacción que tenían, como cuando no podemos tolerar algún alimento que está echado a perder. Esa reacción orgánica e inconsciente ya la tenemos de innata, en la cual obviamente en el momento en que olemos algo que no está, que está descompuesto y que no está bien, tenemos ese rechazo, ¿no? Un asco, un vómito y demás. Y que esto se viene a replicar inconscientemente a lo social. Por eso denominó no sé, ese término como sistema inmunológico de conducta a la parte social. Entonces, sí me gustaría también que nos compartieran o que nos agradecer también los casos que nos comparten referente a esto. ¿Cómo es que se trabajó con ese tipo de personas que tenían ese rechazo? Porque al final no se dan cuenta, es involuntario, es inconsciente, y cómo se trabaja para obviamente disminuir eso, porque al final es una psicoeducación, ¿no? Y esa labor tan importante que tenemos como psicólogos para poder aportar, ¿no? A la sociedad también. Escuchamos, Bueno, Margarita. Excelente comentario, gracias, Isabel. muy excelente, gracias, Isabel, sí. Bueno, resulta que en la primera vez que hablé de esto, yo traté de hacer una similitud relacionando que la conducta de las personas que rechazaban la existencia de este contagio viral. Lo hice con un grupo, otro grupo. Y de hecho está en YouTube, creo que está. Pero de todas maneras, hice una especie de recorrido en relación con la crianza, en donde la crianza tiene la posibilidad de ir por el cuidador, estableciendo el contacto con la realidad. El objeto le va a ayudar a entrar en contacto con la realidad a ese infante que todavía no puede hacerlo, no lo puede reconocer. Y cómo empieza a ver paulatinamente
esta crianza lleva al niño a aceptar límites en cuanto a su comportamiento, límites en relación a la agresión, la conformación del super yo que empieza tempranamente y se consolida con el complejo de Edipo. Eso que parece tan alejado, digamos, de la pandemia, en realidad está cobrando frutos, en cierto sentido, cuando encontramos adultos que son incapaces de aceptar límites, adultos que son incapaces de aceptar castraciones, José Alfredo, ¿no? Incapaces de reconocer que tienen la obligación, como todos nosotros, de cuidar de el vecino de junto y el de enfrente, y el que nos subimos en el coche o en el trolebús o donde sea, que existe una necesidad de aceptar el límite de convivencia, ¿no? El límite que lo convierte al adulto que se revela no nada más en una ignorancia, porque mucho proviene de la ignorancia, sino viene de colocarse en la posición de un niño berrinchudo que quiere hacer su voluntad y que no quiere que nadie lo limite, que es capaz de exigir que él por qué va a ponerse el cubrebocas si no quiere y le molesta. ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no me das la paleta, mamá, si yo no tengo ganas de una paleta? Entonces, parece mentira, pero algo que parece tan lejano, en realidad está fundamentado en la crianza de la falta de límites de muchas de esas personas, en donde acostumbrados a hacer lo que se les antoja y corruptas en el sentido de romper los límites y favorecer los contagios, como fueron la apertura de los bares clandestinos, en donde había bares clandestinos, en donde se hacían estas reuniones de jóvenes y adultos también, en donde estaban escondidos y se hacía esta cosa. Entonces, en realidad es como una confrontación que se debe de hacer. Así, ¿de qué derechos goza usted persona? ¿De qué derechos goza usted? Porque en las conversaciones que estaban dirigidas a que cuida al otro, cuidándote tú y cuida al otro, que son muy bondadosas y muy ciertas, pero hay necesidad también de hacer confrontaciones claras. Es decir, usted está cometiendo un crimen social al no colaborar en la prevención de esta propagación. Punto. Claro, tenía que conservarse una situación de amabilidad, conservarse una situación de libertad, de que nada era obligatorio, de que nada era por la fuerza, pero en realidad en poblados de la sierra de Oaxaca hubo personas que no dejaban entrar a nadie para que no llevaran el virus, o que si llegaba contagiado, lo encerraban en la cárcel. Pero estamos hablando de comunidades aisladas en la sierra. A tu respuesta, Isabel, yo creo que es importante que seamos muy claros en manifestarnos como que es un crimen, una conducta criminal, favorecer la propagación del virus. Y además se hace tan estúpido, entre comillas, las medidas de prevención. Si todos nos lavamos las manos, pues no es cierto. Pero si todos guardamos nuestra distancia, tampoco es cierto. ¿Por qué me vas a mí a prohibir? Prohibir acercarme al otro, porque es lo que conviene ahorita para la salud pública. Nada más. ¿Te parece poco? Si no lo haces, es un crimen. O sea, hay que ser muy claros en las posiciones. Tú no me puedes prohibir nada, yo soy libre. No, tú eres libre mientras no perjudiques al otro. Y esto no nada más es
psicoeducación, es educación cívica. Y viene necesariamente de la crianza que se tuvo en la infancia. Me enseñaron a mí a respetar las reglas. Me enseñaron a hacer preguntas para que me aclararan las cosas. Ese tipo de cosas que no se dan o que se dan por dichas o hechas en la infancia, no se toman en cuenta, no se asocian a esta pandemia. Y tenemos la obligación, los que sí lo sabemos, de ligarlo y de expresarlo. No sé si soy clara, a veces yo me hago bolas sola. Me parece que fuiste bastante clara, María Luisa, y comentaste cosas bien interesantes. Sobre todo, mira, a mí me parece que este punto que estás tocando respecto a la importancia de la educación en cuanto al desarrollo de la empatía es un factor importantísimo al que nos hemos enfrentado ahora, ¿no? Porque, digo, me recuerda mucho las ideas de este filósofo estadounidense, ¿no? Richard Rorty, que habla en su libro Contingencia, Ironía y Solidaridad, ¿no? Que a veces de lo que nos hace más falta es, por ejemplo, cosas tan básicas como la lectura, como ver cine de cierta calidad, que de alguna manera nos permite el identificarnos con la vida y con las experiencias que pueden pasar con otras personas, sensibilizándonos a su realidad, ¿no? Porque mucho de lo que estás diciendo ahorita es un poco en la psicopatía que se puede caer cuando negamos que el otro tiene una subjetividad, ¿no? Tiene un mundo de experiencias, un mundo de deseos, de necesidades y también, seamos muy claros, de derechos, ¿no? Se nos olvida el derecho que tiene la otra persona a preservar su espacio, preservar su salud y cuidar de sus seres queridos, ¿no? Entonces, a mí me parece esencial ese punto, María Luisa, y también tenemos un comentario de Yolanda Marín vía chat que dice: muchas gracias, María Luisa, muy importante compartir nuestras experiencias. Me entró otro comentario, hablando de esta soberbia de a mí no me va a pasar, es muy cierto. Dice, yo vivo en Tijuana y mis pacientes son del otro lado, en San Diego. La mayoría no quiere vacunarse, es decir, usan esta frase de a mí no me va a pasar. Y dice, es muy importante trabajar ese narcisismo. Creo que un poco de la línea con lo que nos estabas mencionando, María Luisa. Y también tenemos otro comentario de Alex Trejo, antes de devolverte la palabra, que dice, gracias a todos los ponentes por lo que nos han compartido. Algo que me parece importante mencionar es que en esta red de atención terapéutica que se estableció por el COVID, nos quedó muy claro a todos los que participamos la altísima necesidad, demanda de apoyo psicoterapéutico que existe en el país, ya que en muchos casos nos encontramos con pacientes que nunca habían tenido acceso a este apoyo con corte psicoanalítico, los cuales elaboraron conflictos mucho más allá del COVID o los que les reactivaba. Parece bien interesante, María Luisa. ¿Algo que comentar respecto a esto? Pues sí, cómo no. Yo también tuve gente de Tijuana. Por ahí en Tijuana, una mamá muy angustiada me habló y qué hacía con su hijo por X conducta, ¿entiendes? O sea, a lo que voy es que el paciente también hablaba por una angustia que no ubicaba en relación a la pandemia y que solamente cuando se le conectaba con la pandemia, el temor a la muerte, el temor al contagio, reaccionaba y decía, ah, sí, o se soltaba llorando. Así que definitivamente por esto es tan importante este tipo de coloquios entre nosotros. A mí me gustaría, José Alfredo, Adelante. que Federico Soto nos hablara de su experiencia psiquiátrica, porque él era el que nos ayudaba, bueno, aparte hacía cosas psicoanalíticas seguramente, porque es psicoanalista, pero era el que podía recetar, digamos. Entonces, me gustaría mucho escucharte, Federico. Perfecto, Federico, si está por ahí, agradeceremos active su micrófono y nos comparta sus experiencias. Creo que es cámara shy. Sí.
Federico Soto, si está por ahí, segunda llamada como en el teatro. Pero a lo mejor Liliana, que también es psiquiatra, también podría decirnos algo. Sí, puedo compartir un poco. Esta cuestión que mencionaba Julio del desabasto, hubo un doble abordaje, yo diría, porque no nada más era como, al menos en la experiencia que yo tuve, no hubo un abordaje directo de nada más dame el medicamento, el chocho, ¿no? Porque lo necesito. Había una gran necesidad y creo que muchas de las personas que se acercaron, había una gran necesidad de no nada más que se le empastillara, sino de hablarlo, de poder hablarlo y de contener, ¿no? De que hubiera una contención, y desde ese sentido yo creo que muchos pudieron tener esta idea de que necesitaban hablarlo y además necesitaban un medicamento que les diera esa contención, ¿no? También algo que a mí, bueno, a todos nos pasó seguramente, esto que decía Alex Trejo, esta cuestión como de empezar a tener pacientes a través de lo virtual, pacientes que quizás no habían tenido no solo una experiencia psicoterapéutica, psicoanalítica, psiquiátrica, sino que no lo habían tenido por otras cuestiones de distancia, ¿no? Otro tipo de factores, quizás también el que fuera más accesible en costo, la distancia, no lo sé. Eso permitió mucho. Entonces, no sé si a ustedes les pase, pero tengo todavía pacientes que no conozco y que estamos en vías no conozco presencialmente, ¿no? Por la distancia donde viven, porque son de otros estados, etcétera, ¿no? Entonces, todavía se va a empezar a jugar otro tipo de situaciones, ¿no? Había, además, ahorita con esto el fármaco, había que entonces ver si el paciente, dejar la receta para aquellos fármacos que eran controlados y que el paciente pudiera pasar a recepción del consultorio por la receta, ¿no? Manteniendo como esto también de la sana distancia. O sea, tuvimos que echar mano de muchas cuestiones, no solo a través de modificaciones en el encuadre por lo virtual, para el tema de la receta, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que yo pude ver fue eso, o sea, muchos han continuado, por acá también lo mencionaban, cada vez como que se empezó a perder esa frontera y yo vine acá contigo por una cuestión del COVID, sin embargo, traigo un montón de cuestiones como que previas, ya me di cuenta, y muchos han continuado. Otros, también queda claro, yo creo que esa es también la riqueza de nuestro trabajo, otros requirieron intervenciones puntuales en crisis, ¿no? Y hasta ahí fue, ¿no? Pero ha habido como que de muchas experiencias, ¿no? Lo que pudiera compartir. Gracias, Liliana. Sí. Federico Soto me parece que no quiere participar todavía, María Luisa, pero digo, aquí creo que Lili y Julio también tuvieron una experiencia muy vasta con eso, a ese respecto. Y vamos, no solo la escasez de los medicamentos, ahorita que retomabas este punto, Lili, a nosotros nos llegó a tocar trabajar también con personal de salud pública que estaban así en la primera línea, y pues no había ni caretas ni cubrebocas, ¿no? Al principio de la pandemia. Entonces, la gente que estuvo en esas circunstancias, pues la patología que logró establecerse con base a estas experiencias fue terrible, ¿no? Unos ataques de pánico, creo que el trabajo que se tuvo que hacer, pues fue de lo más variado, ¿no? Desde el duelo, como bien señalas, Lili, la intervención en crisis, hasta, bueno, el suelo fértil que ya estaba antes del COVID en algunos otros casos y que con el COVID se prestó para ya dar este paso al inicio del tratamiento, ¿no? Que creo que también fue algo muy frecuente. Pero a mí me interesaría, María Luisa, si nos pudieras comentar en lo que alguien más se anima a participar. Mira, ya tenemos una pregunta aquí de María Rosa. Vamos a darle la palabra. Un gusto, María Rosa. Sí, mira, no sé si me escuchan, porque Perfecto. no sé. Te escuchamos. ¿Sí? Sí. Bueno, disculpen, acabo de pasar por una cirugía de esófago, entonces mi voz es fatal, pero sí quiero compartir una de mis experiencias terrible. Me encontré con una Te estás serie cortando, de María situaciones. Rosa. Sí, me encontré con una serie de situaciones
terribles en cuanto a lo socioeconómico, político y cultural. Me refiero a familias que, por ejemplo, este es el ejemplo mejor, una señora cuyo esposo había fallecido de la manera más estúpida por COVID, porque decía, no, yo me voy a curar solo, no, yo no sé qué. Bueno, acabaron 11 personas de la misma familia muertos por COVID, ¿sí? Esta señora se encontró en una situación donde la suegra le le cambió la chapa a su casa, no pudo volver a su casa, tenía 2 niños, uno de 6 y uno de 3 años, acabó armada en la casa de unos parientes y con una ignorancia total de las posibilidades del contagio, de todo lo que ustedes quieran. Además, problemas de trabajo, no conseguía trabajo, estaba a punto de perder el que tenía. En fin, una serie de situaciones socioeconómicas y culturales de un desabasto, de una deficiencia total en la educación, en la relación emocional desde el inicio de la vida y un caos absoluto. Tuve alguna otra persona que dejó de llamarme porque aunque yo estaba comunicada con la escuela del chiquito de un señor que había fallecido y cuya madre, lo mismo, problemas de trabajo, la estaban llamando y obligándola a su trabajo a ir en tiempo completo. El niño no tenía quien se ocupara de él. Ella estaba sola en la vida. La escuela le quiso ayudar y en la misma escuela yo me fui dando cuenta que cuando quería contactar a la maestra ya habían cambiado de maestra, ya me pasaban con otra y con otra y con otra y se fue diluyendo esa ayuda. La madre ya no me contestaba, seguramente porque estaba desbordada buscando trabajo. Entonces, la verdad, esos casos tan extremos, yo sí quería mencionarlos porque son terriblemente, ¿cómo les diré? Los hacen sentir completamente inválidos ante la situación. No podemos arreglar nada. Hubo otras situaciones que también me llegaron, no por la red COVID, pero era lo mismo. Un señor que ha barnizado varios de mis muebles y puertas me llama para que ayude a su hija que está en la frontera por Tijuana, por allá, y que su esposo murió de COVID. La estuve ayudando, la estuve acompañando hasta que encontró trabajo porque ya no trabajaba y se pudo estabilizar también gracias a este señor, mi barnizador, que la acompañó gracias a que consiguió algo de trabajo por allá y ella se fue restableciendo y fue siendo más activa, consiguió una chamba y logró hacer algo con su niño, ¿sí? Otra paciente, ex paciente mía de Chiapas, a la cual yo 3 pesos, hagan de cuenta, me vuelve a buscar diciendo, quiero retomar mi psicoterapia porque estoy angustiadísima con lo del COVID. Ella es médico y veía a un montón de gente infectada de COVID y ella venía de una familia donde había varios suicidios. Ya se imaginarán, volvió a su análisis con un costo de 3 pesitos, que hagan de cuenta, y continué. Pero son así la variedad de casos, aparte de lo que ya ustedes han mencionado y que yo también conocí. Y bueno, algún paciente que no tenía ni para cargar su teléfono y llamarme, pero que necesitaba también urgentemente ayuda psiquiátrica. Entonces Federico Soto
se encargó de él. Pero solo para mostrarles un abanico de diferentes problemas ya más sociales y educativos y económicos a los que me llegaron, de los que me llegaron, y que quería mencionarlos, porque sí, esto de que no quieran la vacuna, ok, y lo podemos analizar, pero cuando ya no hay ni de dónde agarrarse, porque ya no hay ni para cargar un teléfono, o para que la madre tenga un segundo para hablar con la psicóloga, la terapeuta, verdaderamente fue demoledor. Y bueno, aquí le paro porque mi voz ya no da para más. Espero que pronto ya se me arregle porque voy en recuperación. Gracias. Que te mejores, María Rosa. Deseamos tu Muchas pronta gracias, María. recuperación y gracias por tu participación. ¿Algún Fíjate, comentario? José Alfredo, fíjate, José, que esto que está mencionando María Rosa es mucho más común de lo que nosotros nos damos cuenta. O sea, el grueso de nuestra población está carente, muy carente económicamente, ¿no? Y si ustedes recuerdan, ¿cuáles son los trabajadores esenciales que sí podían trabajar? Podían trabajar los que recogían la basura. No, creo que nada más los que recogían la basura, la construcción, los que trabajaban en la construcción. Y a ver, ayúdeme, no me acuerdo, pero eran gente que además necesitaban ayuda. Y yo pienso que los que nos pudieron llamar por teléfono están en una situación mejor de poder llamar que los que no pudieron llamar. No porque no tuvieran para el teléfono, sino porque ni siquiera se les ocurría. ¿Me explico? Hay gente de nuestra población que no escucha las noticias. Nosotros todavía podemos discutir las noticias, estar de acuerdo o estar en contra, pero las vemos, estamos en contacto con el mundo. Hay gente que nada más se está preocupando por la alimentación, por cómo sobrevivir al día. Entonces, esto, tienes toda la razón, María Rosa. Son problemas, pero tenemos que hacernos presentes. Claro. Por supuesto. ¿Querías decir algo, María Rosa? Hasta donde se pudo. No, hacerse presentes hasta donde es posible y nada más. Ah, no, claro. Pero claro, pero digo, pero es desgarrador, ¿verdad? Contratransferencialmente es desgarrador ver una población tan carente y que formamos parte de ella, pero no somos de los carentes, felizmente para nosotros, pero bueno, nada más, era todo. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias María Rosa por tu participación y comentarios. Y fíjate, María Luisa, con respecto a este rubro que estás mencionando, a veces cómo estamos desconectados de las carencias de este país. Seguramente uno de los temas que también se enfrentaron es la dificultad que tenían personas para contactar. A veces no tenían para la llamada telefónica porque algunos lo hacían desde teléfonos públicos. A veces también cuando nosotros trabajábamos con la plataforma en línea, muchos no podían acceder a ello, ¿no? Entonces, justo el reto de todos estos programas fue la flexibilidad, ¿no? También la capacidad de los colaboradores para flexibilizarse y aceptar intervenir desde distintas plataformas, ¿no? Así es. Y fíjate, la experiencia que le reclamo, pero le agradezco a Julio Casillas, de poder haber hablado con los internistas, los médicos residentes, perdón, con los médicos residentes de la Ciudad de México, es que me decían los chicos, todos eran estudiantes de medicina, me decían que cómo le hacían para no llorar, porque en las clases les señalaban, les indicaban
que un médico tiene que nunca llorar, ¿no? Que nunca tiene que mostrar su dolor y nunca tiene que mostrar, o sea, tuve preguntas de ese tipo de los muchachos. O sea, ¿cómo importa que efectivamente el médico conserve su ecuanimidad, su capacidad de juicio y su orientación racional? Y sin embargo, ellos, ¿qué hacen con sus emociones personalmente? ¿No? Esa parte, estuvimos hablando del duelo y de lo natural que era llorar y dolerse, pedir ayuda. Y fue una experiencia muy interesante el darnos cuenta que a veces, como le decían a los médicos, por lo menos los que me preguntaban eso, parece que estuvieron de acuerdo bastantes, como se les dice a los varones en este país todavía, por desgracia, sea machito, sea hombrecito, no chille, ¿no? Sí. Y en este sentido, María Luisa, a ver si nos pudieras compartir cuál fue la experiencia dentro de esta red de apoyo, precisamente en la contención a los terapeutas, ¿no? Que a mí esto me parece muy importante, porque digo, desde mi experiencia personal, creo que de las cosas que más favoreció a poder continuar trabajando fue la red de contención, el apoyo que proporciona, como bien dijimos, el grupo, pero sobre todo la supervisión, ¿no? Así es. A veces nuestros estudiantes que están supervisando con nosotros no establecen la liga de la angustia que trae su paciente que está supervisando con nosotros a una realidad, porque ellos mismos no la han establecido. Pero te voy a decir cómo lo hicimos nosotros. Yo, personalmente, tengo un grupo de amigas en donde nos reuníamos cada semana a hablar de las desgracias que estaba sucediendo, ¿no? Y de los miedos que teníamos. O sea, había esta posibilidad de hablar, de apalabrar los sentimientos, las sensaciones, los temores, todo esto posible que nos da nuestra, bueno, para empezar, nos lo da nuestra capacidad de lenguaje como humanos, pero muy importante nuestra preparación. Sabemos que hablar nos va a curar, o por lo menos nos va a aliviar. Y nos juntábamos a platicar cada semana nosotras, y yo me imagino que también lo hicieron colegas de nosotros, ¿no? Yo estoy segura que hubo amigos aquí presentes que buscaron grupos más cercanos de amigos que podían hablar de esto, para no tener que hablar sobre sus propias angustias con el paciente, porque también se pudo dar eso, ¿no? Sí, así es, así es. Pues mira, ya estamos, mi querida María Luisa, casi en tiempo. Me gustaría ver si hay alguien más que quiera participar o comentar, preguntar algo. Si no, pues para ir cerrando, ¿verdad? Sí, pues yo creo que está bien. Yo creo que vamos cerrando, pero yo quisiera que Julio Casillas pensara en la posibilidad de reabrir la red COVID para esta siguiente temporada, que post navideña y post año nuevo, que estoy segura que va a ser un aumento de contagios. ¿Cómo ves, mi Julio? Pues yo ahorita que veía poquito. a María Luisa, ya me estaba preocupando porque decía, yo quería que Julio pensara, así que, chin, man, no, de la red COVID, bueno, ok, sí, deja platicar porque este proyecto surgió en Espora, de la UNAM. Espora. Espora, perdón, y seguramente va a surgir algo, seguramente, María Luisa. Bueno, pues, ajá. Y bueno, pues a ver cómo se va comportando este bicho que hay que tener en cuenta que ya nos hincó a toda la humanidad. Entonces, así es. tenemos que ser un poquito, manejar nuestro narcisismo también. ¿Sí? Así es. Y la otra parte es, ahorita los chicos que están regresando a las escuelas, tendríamos que pensar que nuestra maestría de niños y adolescentes
podría por lo menos darse una paseadita por alguna escuela como para orientar, para escuchar el duelo de los chicos. En las escuelas públicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las que están cercanas a tu domicilio. No, es una idea, ¿no? Nada más. Tenemos estudiantes de la maestría de psicoterapia de niños y adolescentes, pero que podrían participar en aliviar, en la escucha, ¿no? De estos niños que regresan a las clases, muchos temerosos y muchos muy contentos, pero que está pendiente el fantasma de la muerte y del COVID en sus familias, y que no tienen la familia que les puede ayudar a escuchar también. Oye, José Eduardo, hay una manita ahí de hola. Tenemos una última participación, sí, no sabemos quién sea hola, pero con todo gusto lo escuchamos. Solamente es un saludo. Muchas gracias por abrir este espacio. Y un abrazo y saludos, María Luisa, guapa. ¿Quién eres? Pero pónganle nombre a ese saludo. Sí, así me lo puso el sistema. Ángeles Ortiz, María de los Ángeles Ortiz. Hola, María de los Ángeles, mucho gusto. Felicidades. Perfecto. Pues Abrazo. bueno, una plática, una ponencia, mi querida María Luisa, muy, muy generosa, muy sentida. Creo que es un gran trabajo el que has venido haciendo tú en colaboración con todos estos colegas y asociaciones que de forma altruista, de forma solidaria, se unieron para enfrentar y proporcionar una plataforma de apoyo a todas estas personas que nos vimos enfrentadas a una enfermedad, una pérdida, a todo lo derivado del aislamiento y pues todos los retos que nos trajo el COVID. Yo me siento muy agradecido particularmente contigo y aprovecho para decirte que te quiero mucho públicamente y que agradezco siempre tu generosidad, tu solidaridad, tu compañerismo para con todos nosotros. Me gustaría, antes de despedirnos, darle la palabra a nuestro querido secretario de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, Julio Casillas, para que se encargue de hacer este cierre y bueno, también dando un saludo cordial de parte de la doctora Olga Santamaría, nuestra querida presidenta, agradeciendo a todos por su participación en este coloquio y bueno, invitándolos a continuar participando en estos eventos que organiza el comité científico. Mi querido Julio, te dejo la palabra. Gracias, Pepe. Bueno, pues sencillamente dar otra vez un reconocimiento a María Luisa, no solo por su capacidad científica, técnica, como psicoanalista, como clínica, sino que a mí lo que me sorprendió mucho en este trabajo con María Luisa fue su calidad humana. Y eso, pues eso es invaluable. Entonces, le mando un abrazo apretado y fuerte desde aquí, María Luisa. Y sí, te voy a seguir poniendo a que des pláticas porque les gustaron mucho a los residentes y a los internos. Qué bueno, ¿me entiendes? Me da mucho gusto. A todos, gracias por estar con nosotros, compartir este espacio. Y bueno, pues estaremos teniendo más actividades. Un abrazo y ojalá ganen mis Pumas hoy en la noche. Ojalá, mi Julio, ya hace falta. Mucha sequía, ¿no? Ojalá, a ver. Que tengan muy feliz fin de semana. Dios. Igualmente. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Bye.